Bienvenidos a otra entrevista de Golden Nugget Series, donde conversamos con ejecutivos de negocio exitosos a través de la región de Latinoamérica. Yo soy Rodolfo Artiles y el día de hoy tenemos el honor de contar con Susana Calero, con quien hablaremos del tema El consumidor de hoy. Este tema creemos que es realmente muy importante porque tiene que ver con algo que tenemos hoy en la actualidad, que es la evolución que ha tenido este consumidor en los últimos 12 a 18 meses y que ha sido influenciado de alguna manera por el tema de la pandemia, ¿no? Y cómo estos cambios han modificado de alguna manera sus preferencias de cómo consume, de cómo compra esos productos y servicios. Va a ser una charla súper interesante. Creo que Susana tiene todas las calificaciones para poder llevarnos por este concepto y discutir un poco este tema de cómo ha venido evolucionando el consumidor. Sin embargo, antes de entrar en materia, quisiera presentar a Susana. Les voy a comentar un poco de su background y experiencia. Susana es ingeniera en marketing con un MBA, tiene más de 20 años de experiencia en empresas de prestigio multinacional. Susana ha trabajado en Grupo Bimbo, ha trabajado en Unilever, Kimberly-Clark y empresas líderes también nacionales en el Ecuador, como la Fabril y Sumesa. Susana tiene una sólida formación en el área de marketing y trade marketing, con especialización en consumo masivo. Y hoy por hoy está trabajando como directora de marketing en la Fabril, donde básicamente maneja algunas categorías como alimentos, cuidado del hogar, cuidado personal y absorbentes, donde tiene 40 marcas en el portafolio de consumo masivo que se amplían a 30 categorías. La verdad que la Fabril es una compañía de altísimo reconocimiento en el Ecuador, son marcas líderes y la labor que ha hecho Susana a través de la construcción de marcas y categorías en la Fabril ha sido extraordinaria. Adicionalmente, Susana es miembro del comité consultivo de la corporación Mucho Mejor Ecuador y ha tenido algunos reconocimientos realmente importantes en el Ecuador y a nivel internacional. Ha sido reconocida por la revista Ad Latina como una de las 10 profesionales de marketing más destacadas de Latinoamérica en el año 2018. También ha sido reconocida por Advertising Age y Ad Latina como Woman to Watch Ecuador 2019. Además, reconocida en el top 10 de Bravest Marketeer 2019 en los Lux Awards. Y es certificada como coach ontológico transformacional y de negocios. Y algo que me llama mucho la atención de Susana es una de las frases por las que ella realmente trata de vivir su vida y es: no vivas para acumular riquezas, sino vivencias. Me identifico muchísimo con eso, Susana, porque la verdad es que no solo los millennials y la generación Z quieren vivir esas experiencias y vivencias, sino que también hay muchísimas otras personas como nosotros que realmente tratamos de vivir la vida de esa manera. Así es que te doy la bienvenida, Susana. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias por invitarme pues, a esta entrevista. Pues estoy aquí dispuesta a compartir lo que sean mis experiencias para aportar pues siempre a tener una mejor experiencia, sobre todo en el tema de estrategias de marketing. Así que muchas gracias por esta invitación y pues soy todo oídos a lo que quieras preguntarme. No, muchas gracias a ti. Yo creo que para iniciar, digamos que la pregunta más obvia en una conversación como esta será, ¿qué ha pasado los últimos 12 meses con el consumidor? Hemos oído muchísimas cosas que han pasado desde el punto de vista de sus preferencias, de cambios, evoluciones en sus preferencias, sus hábitos. Desde la perspectiva del consumo masivo, que es específicamente donde están operando ustedes, ¿qué es lo que tú has visto en estos últimos 12 meses? Bueno, pues debemos tener en cuenta que la pandemia ha desatado diferentes crisis que están afectando al consumidor en Ecuador y en el mundo. La crisis económica, la crisis política, también, ¿por qué no llamarlo así?, la crisis psicológica que tenemos por todos estos cambios y, bueno, sin dejar de lado, pues, la crisis sanitaria. Todos estos problemas, ¿qué es lo que generan? Cambios en los hábitos, preferencias y expectativas. Estamos frente a un consumidor que es mucho más cauteloso, un consumidor que tiene miedo, o sea, porque la distinción tal cual de la sensación es miedo, y mucha incertidumbre. ¿Y cómo ellos lo manifiestan? Exigiendo a las marcas que les den seguridad, confianza, pero a la vez te piden el menor precio y la practicidad que caracteriza el hacer las cosas más sencillas.
El ecuatoriano en sí se convirtió en un consumidor más digital. También ese es un cambio, se puede decir, exponencial en el último año. Y todo lo que es transformación digital avanzó lo que se esperaba avanzar en 5 años en un solo año. La pandemia lo obligó al consumidor a enfrentarse a los miedos digitales, miedos como me van a clonar mi tarjeta de crédito, cómo voy a pagar. Sabemos que estamos en países donde la bancarización es muy baja, entonces hay mucha gente que dice, no, yo pago con dinero en efectivo. Bueno, mucha gente dejó atrás sus miedos por la necesidad y empezó a meterse también en el mundo digital. La verdad es que todo este tema de la pandemia generó y generará muchos cambios y aquellas marcas que sepan responder a esas nuevas necesidades y tengan la resiliencia suficiente para adaptarse a todos esos cambios son las que van a lograr sobrevivir y salir victoriosas y poder permanecer en el futuro. El 2020 realmente estuvo lleno de transformación. Transformamos la manera de comprar, la forma en que decidimos comprar, los momentos en que consumimos cada producto o marca, la cantidad de tiempo que pasamos en casa, los momentos que compartimos en familia y ahora cómo los compartes también, ¿no? Las personas a las que consideras familia también. Claro. Muchas veces, realmente algo que creo que es muy bueno de toda esta situación es que la gente empezó a valorar a su familia directa, a sus padres, a sus abuelos, que por el día a día del trabajo, de lo acelerado de nuestro ritmo que vivíamos, los teníamos muchas veces relegados, olvidados, y realmente empezaste a apreciar esa relación que posiblemente estabas dejando de lado. Entonces eso también es muy importante que cambió en el contexto y la gente ahora está mucho más preocupada de su entorno familiar. Cambió la manera de estudiar, los que somos padres, sobre todo de niños Claro. pequeños, vivimos todo este caos de mantener la escolaridad en casa y aparte de estar trabajando y de ocuparte de hacer las compras, hacer muchas cosas que antes posiblemente no lo hacías tú o lo hacías de una manera más física, ahora lo tienes que hacer también online. Y aparte ocuparte de los niños y de ver que también los niños se aburren en casa y tienes que ver cómo los entretienes. Realmente fue un caos que tú lo vives y lo ves en el comportamiento del consumidor y esto cómo afecta. También cómo trabajamos. Pasamos de tener un horario de oficina en el que te ibas a trabajar, regresabas y pasaba, tu trabajo quedaba allí, pero ahora tienes el trabajo en tu casa durante 12, 13, 14 horas, estás conectado todo el tiempo. También ha habido un cambio de distribución del gasto del hogar, nuevas prioridades, empezaste a priorizar lo que realmente es importante. Si querías comprarte un carro, posiblemente ya no lo vas a hacer. Si querías irte de viaje, ya no lo puedes hacer. Si pensabas invertir en otras cosas, comprarte una casa, ya no lo puedes hacer. Tus gastos pasaron a ser mucho más del día a día. En el tema de salud, prioridades, salud, alimentación, higiene y cuidado personal, claro, que son los gastos que más se priorizan. Quedó mucho de lado la parte de la moda, de la belleza. Son temas ya que no pasan a ser parte de tus prioridades. Te vistes más cómodo, ya no estás pensando en tener la última moda de la ropa, sino lo más cómodo porque trabajas en casa. Entonces, todo este entorno de consumidores y compradores se transformó durante este periodo y continuará haciéndolo. Entonces, el reto es acompañar a tu consumidor en esa transformación de la mano y poder ser relevante en ese camino para que luego tú seas la opción futura que siempre vaya a escoger. Excelente. Lo que nos has descrito, la verdad es que son cambios sumamente importantes desde el punto de vista de preferencias y hábitos al final del consumidor. Quiere decir entonces que habiendo esas diferencias tan grandes, si yo definí una estrategia de marca o de categoría antes de la pandemia o justo antes de la pandemia,
¿qué tuve que haber hecho entonces durante la pandemia para poder redefinir y replantear esas estrategias? O sea, tuve que haber hecho un trabajo rápido de poder entender cómo fue el proceso para ustedes, cómo se movieron hacia replantear esas estrategias. Bueno, realmente lo que pensamos, a nosotros la pandemia nos tomó prácticamente arrancando el 2020. Nosotros habíamos preparado un plan estratégico para el 2020 que apenas arrancó la pandemia, desapareció, no aplicaba para nada. Claro, Murieron exacto. inmediatamente. Inclusive te puedo decir que hasta ahora lo que planificamos hace 3 meses para el plan del 2021 lo estamos cambiando en este La está momento. O sea, revisando, claro. es un tema completamente vigente. O sea, no puedes decir que ahora haces un plan y lo dejas para un año y decides ejecutarlo. Ahorita lo que estamos viendo es trabajar con planes de corto plazo de 3 meses y los vamos revisando ¿Ok? en función de los cambios que están pasando y te vas adaptando. El contexto actual te obliga a ser completamente resiliente, poder hacer cambios en tu estrategia y en tus tácticas de ejecución, porque con este contexto de pandemia que cambiaron las necesidades, cambian las prioridades, atrás de eso cambió todo nuestro plan de innovación y de comunicación. ¿Mm? Por ejemplo, con el plan de innovación, tuvimos que reenfocar todo nuestro plan de innovación, que bueno, tenemos muchas marcas de consumo masivo, alimentos, hogar y cuidado personal. Enfocamos el foco de la innovación se fue hacia salud y bienestar, en el caso de alimentos, porque la preocupación de la alimentación fue un driver importante de la pandemia. La salud empezó a ser mucho más relevante y cómo te alimentas empezó a ser una prioridad. Empezaron Sí, a crecer categorías que antes eran muy nicho o muy de las personas que estaban solamente en el concepto healthy, ahora son sí, parte del consumo masivo. Todo el mundo quiere tener una buena salud, obviamente para excelente. reforzar sus defensas y poder estar preparados para el momento que te puedas enfermar. También creció la necesidad de gratificación, pequeñas cosas, pequeños postres, con hacer un postre en casa con tus hijos es una gratificación Ujú. que también empezó a hacer crecer categorías que van dentro de ese concepto. Entonces, eso en el caso de alimentos. En cuidado del hogar, definitivamente todo el mundo necesita tener su casa limpia, desinfectada, cuidada, y al pasar tanto tiempo en casa, necesitas pues estar en un ambiente que te genere esa sensación de limpieza, de seguridad y de confianza de que tu casa está limpia y protegida. A nivel de cuidado personal, todos los temas de protección personal, lavado de manos, limpieza, shampoo, todo lo que tenga que ver con protección personal también empezó a ser relevante. Y entonces, todo esto nos llevó a reenfocar nuestro plan de innovación, a reforzar formulaciones para mejorar los claims y Mm. dar productos mucho más enfocados hacia esa necesidad. Y lo mismo la comunicación. Entonces, también tuvimos que empezar a cambiar nuestra estrategia de cómo llegamos al consumidor. Aquí empezaron a tener relevancia, por ejemplo, participar en todos los apps de compras y los last milers, que son los que empezaron a trabajar aceleradamente y un crecimiento exponencial en los últimos meses. Entonces, definitivamente el plan que hicimos para el 2020 murió en 2 meses Murió. y estamos haciendo, como te digo, planes trimestrales para ir viendo y acompañando al consumidor. El consumidor que salió, por ejemplo, cuando fue el blackout, el comportamiento del consumidor fue muy diferente durante el blackout, que ya luego cuando empezamos a salir, que ya fue la etapa como de adaptación y luego se empezó a estabilizar ya en un nuevo normal. Entonces, para cada una de estas etapas en las que pasamos con el consumidor, teníamos un plan diferente. Nosotros en el 2020 hicimos 3 planes diferentes, uno para cada etapa. Y aún así, actualmente, con lo que ya llamamos un nuevo normal, se siguen viendo oportunidades de cambios y mejoras. Por eso estamos trabajando en un contexto de 3 meses. Excelente. La verdad que yo conociendo un poco a la Fabril,
he visto el trabajo que ustedes han desarrollado y la verdad es que ustedes son una compañía que trabaja con una altísima agilidad y una resiliencia impresionante. La verdad es que a mí me parece impactante lo que ustedes hacen desde el punto de vista de innovación, de ajuste de sus estrategias. Es realmente reconocido, ¿no? Así es que, cambiando un poquito el tema desde el punto de vista de mirar hacia el futuro, yo sé que es bien diferente, es bien difícil, obviamente, poder predecir algo, pero en tu opinión, ¿qué es lo que estás viendo que podría estar pasando en los próximos 12 meses? ¿Tú crees que el consumidor va a continuar evolucionando? ¿Va a permanecer como está hoy, con todas esas mismas costumbres, hábitos y preferencias de consumo? ¿O vamos a ver un consumidor mucho más evolucionado, más sofisticado? Mira, lo que es más importante es entender esos cambios hoy. O sea, entender esos cambios, los cambios del consumidor es mucho más relevante en este momento que en años anteriores. O sea, en los años pasados los cambios eran como más lentos. O sea, tú veías tendencias y esas tendencias tenían un proceso lento hasta que llegaban a consolidarse. En este caso, los cambios que hemos estado viendo, hay mucha posibilidad de que ya se queden permanentes. Eh, no te podría decir cuánto tiempo, pero, por ejemplo, el entorno al que estamos expuestos como consumidores y shoppers, como asistir menos a los puntos de compra, comprar contenidos más grandes, porque ya no vas una vez por semana, sino que vas cada 15 días, o ya no sales tantas veces en el diario a comprar a la tienda, sino que vas cada 2 días. La sensibilidad que tienes hacia el tema del precio, por ejemplo. No sabemos si va a mantenerse ahora y en los próximos meses se va a mantener. Eso va a depender también de la estabilidad económica del país, de muchas situaciones externas que tenemos que pasar y que estamos pasando. Lo que vemos también es que las tendencias y comportamientos están mucho más aceleradas. El tema del e-commerce, por ejemplo, los dark kitchens, las estrategias digitales de las marcas, todo eso evolucionó y creería yo que ya son cambios que vienen para quedarse. Entonces, las estrategias que planteamos para las marcas deben ser ágiles y tienen que seguir pensando en construir en el largo plazo. Eso es algo muy relevante. Cuando te digo que estamos trabajando muy corto plazo es porque necesitamos adaptarnos a los cambios del entorno y necesitamos tomar acciones puntuales de lo que está pasando y hacernos cargo de ellas. Sin embargo, no podemos perder de vista el largo plazo de las marcas. Lo importante es siempre tener un rol claro para tu marca, un propósito claro y caminar hacia allá. Independientemente de cambios que tengas que hacer en el corto plazo, siempre tienes que tener claro. Entonces, ¿sí creo que vamos a seguir evolucionando? Sí. Creo que hay muchos cambios que ocurrieron y vinieron para quedarse. Sí. Por ejemplo, el miedo a lo digital, o sea, ya lo enfrentaste y ya se fue. Posiblemente mucha gente ha cambiado su forma de comprar. Y eso tú lo ves en la evolución de las mailers, en la evolución de apps de compra digital. Realmente eso ya vino para quedarse y creería yo que va a ir en aumento en los próximos años. Claro, ok. Tú mencionaste algo que me llamó mucho la atención, que fue cómo tuvieron que adaptarse, cómo tuvieron que rápidamente comenzar a entender qué estaba pasando para poder adaptar algunas de los componentes de la estrategia. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos, por ejemplo, de cosas que ustedes tuvieron que cambiar en la estrategia, principalmente de comunicación, de cómo querían conectar con el consumidor, cómo generaban ese engagement, esa retención? Un par de ejemplos sería tal vez para complementar lo que habías comentado de cosas que tuvieron ustedes que cambiar específicamente. Bueno, en este contexto el rol de las marcas y sus propósitos cobran mucho más relevancia. Los consumidores quieren escapar de las malas noticias. Hoy más que nunca las marcas deben entretener, dar tranquilidad, optimismo, pero de manera auténtica. Y esto es clave. La marca tiene que hablar de manera auténtica, en función de su propósito y de su rol. Porque si no lo hace de manera auténtica, el consumidor se da cuenta que es un oportunista de la marca y genera un rechazo.
Así Entonces, es. tienes que tener muy claro tu propósito y tu rol. Las marcas deben adaptarse a cada fase emocional en la que el consumidor se encuentre. Y en esa fase emocional, accionar su propósito en la manera que genera ese engagement con el consumidor. El consumidor no quiere solamente ver mensajes, quiere acciones. Exacto. Entonces, el propósito de la marca es cuando más relevante se vuelve, porque es el porqué de la existencia de la marca y cómo con ese porqué aporta a generar un mundo mejor. Eso es lo que los consumidores aprecian más y de esa manera puedes mantener tu preferencia y tu lealtad. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, nosotros tenemos una marca de detergentes que es Ciclón. ¿Cuál es nuestro concepto de Ciclón? Ciclón es la marca del color y empezamos a buscar cómo a través del color y de darle color a tu vida y de generar ese color en el día a día y esa felicidad, empezamos a generar mensajes positivos de cómo puedes ponerle color a tu vida. Mira el color, aunque todo se vea gris, busca el color a tu vida. Entonces, este tipo de acciones y mensajes positivos empezamos a generar que la gente se sienta más positiva. Entonces, vístete con tu ropa de mejor color. Este día ponle color a tu vida con una pequeña acción. Por ejemplo, la favorita, que es nuestra marca ícono de alimentos, en el caso, por ejemplo, de aceites, empezamos a trabajar con el concepto de unión familiar. Ante toda esta locura, aprovecha los momentos en que te sientas a comer con tu Claro. familia. Disfruta esos momentos. Esa interacción, cocinen juntos, hagan estas actividades juntos, enriquezcan sus conexiones familiares. Todo esto y va muy de la mano con el propósito de la marca. Entonces, Así es. en el caso de nuestra marca Yoli de jabones de tocador, ¿qué hicimos? Empezamos a concientizar a la gente de cómo lavarte las manos, consejos para hacerlo. No hagas que, por ejemplo, no bloquees a tus hijos tampoco en el camino de, no pueden ni siquiera tocar el perro, que juegue con el perro, que salga al Claro. patio con el perro, pero luego lávale las manos. O sea, ese tipo de actividades eh, son las que hacen, tipo de acciones, realmente son las que hacen que el consumidor se sienta más involucrado porque te pones en sus zapatos. Perla, que es nuestra marca de suavizantes, empezó a trabajar un concepto de revive tu ropa y ya no tienes que comprar ropa. Revive prendas antiguas que ya están dañadas. Te enseño cómo transformar ese blusón viejo en una nueva blusa. Y empezaron a trabajar este tipo de cosas para que la gente también ya no tiene dinero para comprarse ropa nueva, no quiere tampoco hacerlo porque no sale, pero también tienes esa necesidad de cambiar un poco y revivir cosas te hace Claro. sentir mejor. Por ejemplo, revivir una ropa que ya está pasada de moda, la puedes revivir con unos cuantos cambios. Entonces, Perla también tomó ese propósito y empezamos a trabajarlo. Todos esos ejemplos te puedo dar de cómo una marca que tiene claro su propósito y su rol puede enganchar con el consumidor poniéndose en sus zapatos y acompañándolo de la mano en cada una de sus etapas. Es una forma de trabajar y generar esta conexión. Y que se vea genuino, ¿no? Como decías, que no se vea oportunístico, mercenario y que vaya consistente con lo que siempre has dicho como propósito y rol de marca, ¿no? Eso me parece muy importante lo que mencionaste. Y excelentes ejemplos, me parece que ilustra perfectamente lo que hemos estado hablando. Y hemos estado hablando principalmente de cómo ha cambiado, pero desde el punto de vista de lo que no ha cambiado, ¿cuáles son esas cosas que tú crees que el consumidor no ha cambiado a pesar de lo que ha pasado y que deberíamos tener siempre entonces en mente para seguir desarrollando esas estrategias ganadoras? Te puedo decir que lo que no cambia es el miedo al cambio. Realmente Ok, el miedo está permanentemente arraigado en nosotros. Las marcas tienen que estar preparadas para estar siempre junto a sus consumidores en esos momentos de tensión, en el momento en que necesita apoyo y así sea solamente para sentirse escuchados por la marca. Eh, Creo que hay algo que es muy importante para una marca y es ser siempre muy centrada en el consumidor. Eso es algo que no debe cambiar. El, la, la,
la centralización en escuchar al consumidor es lo que le va a dar el éxito a las marcas. Y si el consumidor se siente con miedo a X situación, acompáñalo en ese camino y apóyalo, ayúdalo. Eso es lo que el consumidor en su momento va a valorar en el futuro y va a generar esas conexiones con la marca que se convierten en lealtad. Y cuando ya, inclusive puede ser que te deje porque en este momento eres una marca de valor, no eres una marca barata y no te puede pagar. Pero si tú estás igual allí acompañándolo, cuando el consumidor tenga una mejor posibilidad económica, volverá a ti. Exactamente. Porque ahorita puede estar priorizando precio. Y realmente las marcas, hay marcas de precio y otras que no. En este caso, si tienes una marca que te agrega valor y estás ahí acompañando al consumidor, así esté consumiéndote otro producto más económico, si tú estás allí, cuando el consumidor pueda comprarte, lo hará. Porque eres relevante, lo has acompañado. Y lo que estamos buscando no es solamente el corto plazo, sino también los consumidores que van a estar contigo en el futuro. Entonces, para mí, acompañar al consumidor es algo que no debe cambiar, porque el miedo al cambio siempre va a estar allí. Y el consumidor necesita que las marcas lo acompañen en su proceso. Excelente. Gracias por esa parte. Ya para ir cerrando, Susana, ¿cuál sería tu golden nugget con este tema? ¿Cuál es el mensaje que quisiéramos dejarle a la audiencia para redondear, digamos, todo esta charla que hemos tenido de cambios de consumidor y estrategias de mercadeo? Bueno, mi golden nugget es que tu marca tenga un propósito claro y ocúpate de accionarlo. Escucha siempre a tu consumidor, camina junto a él en su evolución, porque al final eso es lo que va a generar la permanencia de las marcas en el tiempo. Excelente. Bueno, y con esta respuesta cerramos la entrevista. Agradecemos nuevamente a Susana por su tiempo y su disponibilidad para compartir pues, con nosotros sus experiencias, sus conocimientos. Susana, te cedo la palabra para que te despidas de la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, pues ha sido un gusto compartir con ustedes estas experiencias. Gracias, Rodolfo, por invitarme y como les decía, lo más importante para nosotros siempre es escuchar al consumidor, acción en su propósito y eso seguro va a generar la permanencia de las marcas. Ha sido un placer para mí estar en esta invitación y gracias a ti, Rodolfo, por haberme considerado. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Gracias, Susana. Gracias. Un honor. Gusto conversar contigo. Chao. Chao.